En los últimos 40 años hemos visto una de las transformaciones más alucinantes de la historia. Un país entero que pasó de la pobreza más extrema a convertirse en un motor del mundo. Así que vamos a meternos de lleno en esto. ¿Cómo lo hizo China? ¿Cuál es su secreto? A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de este cambio, empecemos con un dato que, te vuela la cabeza. En 1978, justo antes de que todo esto empezara, la riqueza promedio por persona en China era más baja que la de Kenia. O sea, estamos hablando de uno de los países más pobres del planeta. Y ojo, que esto no son solo números en una estadística. Para cientos de millones de personas era una realidad brutal, del día a día. Esta frase lo captura todo, esa lucha constante por sobrevivir, donde tu único pensamiento cada santo día era simplemente ¿cómo consigo algo para comer? Entonces, ¿cómo es posible que China llegara a ese punto? Es que para entender cómo subieron tan alto, primero hay que ver lo bajo que cayeron, en un periodo que ellos mismos llaman el siglo de la humillación. Es que fue un trauma continuo. Cada vez que China intentaba modernizarse, ¡pum!, algo lo interrumpía. Desde las guerras del opio en el siglo XIX, pasando por una invasión japonesa devastadora, donde murieron 14 millones de chinos. Y luego, para colmo, los desastres internos como la Gran Hambruna o el caos total de la Revolución Cultural. Así que al final de la era de Mao, el país estaba traumatizado. La economía destrozada. Y quizás lo más importante, la gente estaba completamente agotada de tanta campaña ideológica. Había un hambre real, sí, pero no solo de comida, sino de un nuevo camino, de un cambio de verdad. Y ese cambio llegó con un hombre, Deng Xiaoping, un veterano del partido que de hecho había sido purgado durante la Revolución Cultural, pero que regresó con una visión radicalmente distinta. Una visión basada no en la ideología, sino en los resultados. Y esta frase lo resume todo. A Deng le daba igual la ideología que había arruinado el país. Lo único que importaba era lo que funcionaba. Si una política sacaba a la gente de la pobreza, pues era una buena política. Daba igual si sonaba a capitalismo o a socialismo. Pragmatismo puro y duro. Ok, ¿y cómo lo hizo? Deng era muy listo, sabía que no podía cambiarlo todo de la noche a la mañana, así que siguió una estrategia brillante. Primero, la educación, para formar a una nueva generación. Segundo, mirar hacia afuera. Mandó gente a Occidente a aprender. El mensaje era clarísimo. Vamos a buscar la verdad en los hechos, no en la ideología. Era un llamado a liberar las mentes del pueblo. Y ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo esas ideas se convirtieron en acción. Porque aquí es donde la historia se pone fascinante, con experimentos súper audaces que empezaron a cambiar la nación desde la base. Imagínense esto. Una de las primeras cosas que hicieron fue reabrir los exámenes de acceso a la universidad. Y de repente, casi 6 millones de personas se presentaron. Campesinos, mineros, obreros. Para toda una generación a la que le habían negado la educación, ese momento les cambió la vida y desató una cantidad de talento reprimido inmensa. Pero el cambio no solo vino desde arriba. Escuchen esta historia. En 1978, en una aldea pequeña, 18 campesinos desesperados hicieron algo impensable. Firmaron un pacto secreto a vida o muerte para repartirse la tierra y cultivar por su cuenta, algo que era totalmente ilegal. Estaban dispuestos a morir con tal de poder alimentar a sus familias. Y su éxito fue tan grande que se convirtió en el modelo para toda China. Inspirado por actos de valentía como ese, Deng dio luz verde a un montón de experimentos radicales. La tierra volvió a las familias. Se crearon laboratorios de capitalismo, las famosas zonas económicas especiales. De repente, la gente normal podía abrir sus propios negocios. Y, lo más revolucionario, China se abrió al mundo, buscando inversión extranjera por primera vez en décadas. Y los resultados de todos estos experimentos fueron, ¿qué les digo? Explosivos. El gigante dormido no solo se despertó, es que se puso a correr a una velocidad que nadie, pero nadie, se podría haber imaginado. Miren la escala de este crecimiento. Es una locura. En 40 años, el Producto Interno Bruto de China se multiplicó casi 70 veces. Es un número tan masivo que cuesta hasta procesarlo. Nada, absolutamente nada parecido ha ocurrido jamás en la historia de la humanidad. Pero más allá de los números, esto transformó la vida de la gente. Pensemos en el antes y después. Antes, en el 78, un tren iba a 60 por hora, como mucho.
Hoy tienen los trenes bala más rápidos del mundo. Pasaron de no tener ni un solo refrigerador en el campo a tener la clase media más grande del planeta y una infraestructura que parece de ciencia ficción. Y hablemos de esa clase media. Hoy son 400 millones de personas. Para que se hagan una idea, eso es más que toda la población de Estados Unidos. Es sencillamente el mayor ascenso para salir de la pobreza en la historia. Lo que nos lleva, claro, a la pregunta final, la más compleja. Porque todo este éxito ha creado un modelo único, uno que plantea un dilema fundamental para el futuro de China y, la verdad, para el del resto del mundo. Aquí está la gran paradoja de la China moderna. Han adoptado el capitalismo y el libre mercado con un fervor increíble, pero todo esto bajo el control estricto de un sistema político de partido único. La pregunta es este modelo sostenible a largo plazo? Y aquí está el corazón del modelo. Por un lado, tienes una apertura económica total, mercados, emprendedores, globalización. Por el otro, un control político de hierro, un solo partido, cero oposición, censura. Es la unión de dos sistemas que en Occidente siempre hemos pensado que eran como el agua y el aceite. Y claro, toda esta potencia económica ahora se está convirtiendo en una ambición global tremenda. A China ya se le quedó pequeño ser la fábrica del mundo. Ahora quiere liderar el mundo en inteligencia artificial con su iniciativa Belt and Road, en tecnología verde e incluso en influencia cultural. Durante décadas, muchos analistas en Occidente decían que este modelo iba a colapsar. Pues, hasta ahora, se han equivocado. El éxito de China desafía la idea de que la democracia liberal es el único camino hacia la modernidad. Así que la gran pregunta que queda en el aire no es solo sobre el futuro de China, sino sobre el futuro del orden mundial. ¿Qué viene después?